Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del día con un servidor. Gracias por estar con nosotros en esta propuesta informativa. Es martes 28, ¿sí? 28 de abril de este 2020. Qué bueno que estás con nosotros en esta tarde soleada para platicar e informarnos todos de lo más importante, lo más trascendental acontecido en las últimas horas. Quédate, por supuesto, en la próxima hora para enterarnos de todas las situaciones que hoy son noticia. La bienvenida corre a cargo también de la producción del ingeniero Miguel Ángel Lobato, un servidor Víctor Americano, todo un equipo de profesionales para poder hacer realidad esta, insisto, propuesta informativa. Quédate en esta tarde, por supuesto, aquí. Hay mucho que comentar. Lo que dijo el secretario de Salud Federal, ¿no? Bueno, él no es una persona es una eminencia, eso sí, me han dicho por varias partes, que es una eminencia, pero no es muy carismático para informar. Con su estilo, Jorge Alcocer dice, el paciente México va muy bien, no hay arritmias, queriendo equiparar un poco el asunto de lo que sucede en todo el país con un paciente, ¿verdad? Bueno, pues entre otras cosas, la gira de trabajo en Lázaro Cárdenas. Tan solo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hay 16 defunciones por COVID-19, lo confirmó la secretaria de Salud, Diana Carpio. Anda en esas tierras de la costa michoacana en estos momentos y todo esto te lo voy a platicar, por supuesto. Y lo que pasa en el hospital del IMSS, de Zacapu, Michoacán. Vaya manera de atender a una persona con COVID-19. Presuntamente ya hay una persona contagiada en Zacapu con COVID-19 y le voy a mostrar algunas fotografías cortesía de la agencia Zacapu, de este portal de noticias, que en un instante de esto y más le vamos, por supuesto, a platicar. Así que, bueno, pues vamos a arrancar, si tú lo permites, amigos y amigas de las redes sociales, porque ya está listo Pepe Toño. Pepe Toño Zamudio anda recorriendo esta capital michoacana, ya sabe, para poder platicarnos cómo van las cosas en día con día, cómo están las calles, obviamente. No se crea, todavía hay gente que no hace caso en el asunto de quedarse en casa. Muchas personas tienen que realizar actividades esenciales, otras no tanto. Pepe Toño Zamudio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Vic? Muy buenas tardes también al auditorio, buenas tardes también al Inge Lobato y a Vania. Y bueno, pues ahora nos trasladamos a esta zona del Mercado de Independencia, donde te quise mostrar precisamente los locales que vemos abiertos o los que están cerrados. Bueno, la farmacia, la de artículos musicales, zapaterías, otra farmacia están abiertas. Electra, bueno, pues esa, tú sabes que se cuece aparte, ¿no? Ahí la intención es de que esa sí debe estar abierta pese al Consejo General de Salud, en el que especifica cuáles sí, cuáles no. Al fondo vemos el Mercado de Independencia y quise mostrarte precisamente el tránsito vehicular aquí en Lázaro Cárdenas, porque pues no pareciera ser propiamente, no pareciera ser un momento de confinamiento o de quedarse en casa, porque mira, precisamente así es como estamos avanzando, poco, muy lento, porque bueno, pues a pesar de que incluso ya no hay muchos de los comercios informales que estaban en los alrededores, bueno, pues el tránsito vehicular un tanto complicado. Sí vemos en el Mercado de Independencia varios de los locales que ya no están. En otro punto, bueno, pues también vemos que ya también se han retirado y bueno, pues la gente viene todavía al Mercado de Independencia. Lo hace hasta ahora, que es un poco complicado y es cuando hay más gente, así que venga mejor en la mañana para que no se tope con tanta gente. Es el reporte que te quería mostrar. Muy buenas tardes. Gracias por supuesto a Pepe Toño, está al frente de la agencia Exeni, nos comenta cómo están las cosas. Bueno, pues recuerde que también martes y jueves en Radio Tele se transmite a las 10 de la noche este programa con la información, el análisis, los detalles de lo que sucede, los detalles de la noticia. Así que mucho le aprecio, por supuesto, a Rafael Cortés, a todo su gran equipo de profesionales de Radio Tele que cumplieron 10 años ya
de estar al aire. Felicidades de nueva cuenta. Martes y jueves a las 22 horas a través de Radio Tele. Usted puede observar esta propuesta de información, de análisis, de charla con ustedes, amigos de las redes sociales y también de la televisión. Bien, vamos a avanzar. Mire, lo que sucede en Zacapu, hay una agencia de mi estimado Lemus, le mando un abrazo, la agencia Zacapu, con T al principio, Zacapu. Bueno, pues que subió a sus redes sociales unas fotografías que le vamos a mostrar en este momento. Con todo lo que dice Hugo López-Gatell, el presidente de México, López Obrador, Jorge Alcocer, el secretario de Salud, con todo lo que dice Zoé Robledo, el director general del IMSS, esto sucede en Zacapu, Michoacán, en el hospital del IMSS de Zacapu. Presuntamente, hay una persona con COVID-19. Lo digo presuntamente porque oficialmente no lo han corroborado. Hasta el día de hoy, en la tarde-noche, vamos a saber. Y mire cómo lo aislaron. Mire con qué sabanitas. ¿Qué son esas, ingeniero? Son plásticos azules, transparentes prácticamente. Imagínese nada más si esto que le estoy comentando, si esto que le estamos diciendo, es así la manera en que van a estar atendiendo a los pacientes de COVID-19 en Zacapu, en el Seguro Social. Vaya situación tan complicada, vaya situación tan complicada. De verdad, las personas que estuvieron al pendiente de esta persona, ojalá que no lo tenga, deseamos que no tenga COVID-19, pero las personas que estuvieron en el manejo, en la recepción, en la atención, el personal médico, si no tuvieron una buena atención en cuanto a aislarlo, con esas cápsulas que nos han mostrado y nos han mostrado todo el tiempo, bueno, si no tienen esa capacidad o esa atención, y yo no digo por el personal médico, yo no digo por el personal médico, sino que los insumos no llegan a los seguros sociales o a los hospitales de seguro social de la República Mexicana, no sé si a todos, pero allá en Zacapu no han llegado, y que le avisen a Zoé Robledo, el director general del IMSS, que esto es lo que está pasando acá en Michoacán. Vamos también del Facebook de la agencia Zacapu, extraímos un video donde el personal médico pues está espantado, está preocupado, porque dice que no tienen los insumos para poder atender a las salas COVID o a las personas que pudieran estar enfermos del coronavirus. Vamos a ver y escuchar lo siguiente. Un cuarto con 2 camas que ahí se aisló al paciente. En la noche cuando yo llego fue cuando dan la confirmación de que es un paciente ya confirmado con COVID-19. Hablo yo a mi representante sindical, me dicen que yo lo tengo pues que tratar, entonces me dan pues el equipo, yo solicito unos overoles que sí los tenían, sí me los dieron, pero pedí que me capacitaran con los que van a estar en área de COVID. Me dieron la capacitación para empezar por protocolo. Yo no podía estar durante toda la noche porque es una carga viral muy fuerte. Entonces tenía que estar con otra persona. A no haber más personal, me quedo sola. Tenían tomando pues otro cuarto que no debería de haberlo tomado, pero es el único lugar donde había un baño para yo al salir, quitarme el equipo, bañarme, que por cierto pues mi agua caliente, me tocó bañarme con agua fría. Y en la mañana posteriormente, pues casi no estar dentro con el paciente, volver a poner otra vez el equipo, salir y volverme a bañar, pero realmente es un área pues incómoda porque no está adecuada, está el familiar cuando no debe de estar el familiar ya trae síntomas de tos, solamente yo le proporcioné pues un cubrebocas, N95, más que nada para pues protección también pues de nosotras, pero realmente no es un área adecuada para tratarlo para tratar al paciente. Nos dicen, doctor, que el paciente no se encontraba en el área de aislamiento, no se ha confinado, sino que está con los demás pacientes. Está en el hospital, no está en el área que está destinado para los pacientes con COVID-19, porque todavía no está entrando en función, faltan detalles. Cuando se mandó el presupuesto y al momento no sé cuál sea el motivo, que todavía no empieza. Supuestamente están tomando las medidas necesarias para ver si entra el 1 de mayo. Mientras, ¿qué vamos a hacer? Que los manden a Charo. Estamos hablando de que todos los pacientes que se encuentran en el hospital están directamente expuestos con el paciente de COVID ya confirmado. Así es, porque está en el hospital el paciente. Bien,
¿Qué le parece? ¿De verdad qué le parece? Después de ver esto, después de ver que siguen sin llegar los insumos al personal médico, lo adecuado, los cubrebocas, las mascarillas N95, las batas de las personas que están en la línea de fuego atendiendo a la gente sospechosa de COVID-19, deben de tener todo el apoyo, todo el equipamiento médico, las batas, los guantes, las mascarillas, bueno, todo, debe de tener todo. En Zacapu se están manifestando porque no es cierto lo que ha dicho Zoé Robledo, director del IMSS, en el ámbito nacional. Vamos a ver qué es lo que pasa. En un instante vamos a publicar esto también en Twitter. Vamos a arrobar o etiquetar al director del IMSS, a ver qué es lo que sucede, a ver qué contesta de todo esto. Que ojalá que tú nos dejes tu opinión, que es la más importante, por supuesto, de esto, insisto. Y gracias, vuelvo a reiterar, aunque es un pleonasmo, reitero a lo que es la agencia Zacapu, de mi estimado Lemus. Bueno, pues esta información de su Facebook. Vaya situación, pero no hay que quitar el dedo del renglón, no hay que quitar el dedo del renglón y seguir con este tema. Mire, Diana Carpio, la secretaria de Salud en Michoacán, realiza este día una gira de trabajo en cuestiones de salud allá por el rumbo precisamente de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lugar, pues, hola, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos en Lázaro de coronavirus. Ella confirma 16 muertos. Vamos a ver, escuchar el siguiente. Unidades médicas de atención primaria a la salud. Visitaremos el Hospital Naval, que se va a habilitar como unidad COVID, el Hospital General de Lázaro Cárdenas, a donde actualmente se están atendiendo pacientes. Y venimos también a ver en la población, en las unidades habitacionales o en las colonias, en donde hay más casos infectados. ¿Qué nos preocupa en Lázaro Cárdenas? En Lázaro Cárdenas el día de hoy tenemos el 35% de los casos confirmados en el estado de Michoacán. De 257 casos confirmados, 90 se encuentran en Lázaro Cárdenas. Y es muy importante que la población sepa que no solamente hay 90 infectados, existen personas con sintomatología leve o sin síntomas que están contagiando el virus. Y por eso es muy importante quedarse en su casa. La consecuencia de esta enfermedad para los adultos mayores, para los diabéticos y para los hipertensos puede ser una defunción. Existen hoy en Lázaro Cárdenas 16 personas que lamentablemente han fallecido por coronavirus. Es muy importante que se queden en sus casas, es muy importante que identifiquen si están en una colonia o en un área de riesgo. Por favor, si hay alguien con diabetes, con hipertensión, con obesidad o un adulto mayor en sus casas, tienen que protegerlo. Distancia sana, el cuidar sus alimentos, sus utensilios personales, no estar conviviendo de cerca con él, usar tapabocas para cuidar a los adultos mayores, tener higiene de manos constante, y de esta manera todas las familias de Lázaro Cárdenas estarán protegidas. Ayúdennos, por favor, necesitamos que en Lázaro Cárdenas tomen muy en serio esta situación. No puede seguir incrementando el número de casos, no podemos no prevenir el contagio, y todos estamos dispuestos a atender, a ayudar y a cooperar, pero necesitamos familias protegidas en Lázaro Cárdenas, por favor. Muchas gracias. Diana Carpio, secretaria de Salud, bueno, pues está comentando también que Lázaro Cárdenas es el mayor reto para aplanar la curva de la epidemia. Llevaba 90 el día de ayer, ahorita le vamos a platicar de los contagios, pero ella está confirmando 16 defunciones tan solo en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas por COVID-19. Ella, Diana Carpio, dice que si es necesario se va a atender manzana por manzana allá en Lázaro Cárdenas, porque pues es el que tiene mayor número de casos registrados en todo el territorio estatal, allá en la costa michoacana. En la gira de trabajo que ha realizado, incluso la mesa de coordinación ha reforzado acciones allá en la ciudad y puerto ante la pandemia. Ojalá, bueno, pues que sí se aplane la curva, porque Lázaro Cárdenas está creciendo de manera importante, de manera exponencial en cuestiones de contagios de coronavirus y también de defunciones por el mismo caso, por este asunto de la pandemia. Pero tenemos los números del COVID-19 en México primero y luego en Michoacán. ¿Cómo están las cosas? De acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud Federal el día de ayer a las 19 horas. Mire, en México son 1.434 defunciones, 1.434 defunciones por coronavirus y 15.529 confirmados acumulados, caray.
ya más de 15,000 contagios en México desde que empezó la pandemia a causar estragos en territorio mexicano. Obviamente sigue la Ciudad de México en primer lugar en cuanto a defunciones, luego Baja California, luego el Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, Puebla y Chihuahua. Bueno, pues son los números en el ámbito nacional. Y lo que es acá en Michoacán, bueno, pues las cosas están de la siguiente manera, para que también tengas tú la información oportuna, incluyendo, bueno, pues el reporte de Secretaría de Salud Estatal. Son 257 casos confirmados, 243 casos sospechosos, son 38 las defunciones. De esas 38, 16 han sido en Lázaro Cárdenas. Son 56 recuperados, ahí están las cifras y los municipios precisamente donde se registran, hablando de municipios. También le tenemos esto en Lázaro Cárdenas, hasta ayer a las 19 horas, 90 casos. El 35% de los casos de todo Michoacán se han registrado en Lázaro Cárdenas, 39 en Morelia, 13 en Uruapan e igual en Sinapecuaro, 12 en La Piedad, 8 en Santana Maya y en Tzintzuntzan, 7 en Zitácuaro y 6 en Venustiano Carranza, son los que mayormente tienen casos de COVID-19. De ahí para abajo, en Zamora 4, 3 en Álvaro Obregón, Sináparo, Zaguayo, Marabatío, Suzupuato, 2 en Ixtlán, Arteaga, Chavinda, Tarímbaro, Tlapujahua, Yurecuaro, 3 en Pátzcuaro y también 2 en Hidalgo, 1 en los restantes, Apatzingán, Ario de Rosales, Cotija, Cuitzeo, Angarícuaro, también en Huiramba, Jiquilpan, Jungapeo, La Huacana, Madero, Numarano, Campo, Tancítaro, Tangamandapio y Panindícuaro. No está Zacapu todavía, vamos a ver cómo se aparece hoy en la tarde en estos que le estamos mostrando. Y finalmente el comunicado técnico diario, insisto, con el corte de ayer. De estos 257 casos confirmados son 156 hombres, 101 mujeres, ya en 38 municipios con presencia de coronavirus. En Michoacán hay 16 personas graves de los 25 hospitalizados. Los números del COVID-19 en México y en Michoacán también, por supuesto. Bien, de este tema vamos a avanzar porque el gobernador Silvano Aureoles Conejo habló sobre el apoyo alimentario que ha dado a conocer desde hace ya varias semanas. El Comité de Crisis ante el COVID-19 revisó los avances en la integración del padrón de beneficiarios de este programa Michoacán Alimenta, que fue creado para personas en condiciones de vulnerabilidad en esta emergencia sanitaria. Él habla de estar en la etapa final de este proceso, ha sido labor ardua y extraordinaria, vale mucho la pena para proteger a las familias más necesitadas. Ahí encabezó esta reunión, también asistió el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, entre otros que han puesto cartas en el asunto. Esto en cuanto a la cuestión del programa de alimentación o alimentario en Michoacán, pero también platicar lo siguiente en las cuestiones de las emergencias en esta entidad. Más de 6,000 servicios de emergencia prehospitalarios efectivos y oportunos ha realizado Secretaría de Salud a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas en beneficio de la población por esta contingencia. Se han realizado 1,001 traslados terrestres, 4 aéreos, 406 regulaciones médicas, 2,343 atenciones telefónicas a enfermedades respiratorias, entre otros números que nos comentan. Cuenta con 13 sedes operativas distribuidos en Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Zacapu, en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, La Piedad, Hidalgo, Zitácuaro, Los Reyes y Zamora. Ahí tenemos esta información. ¿Y qué pasa acá en Morelia? El ayuntamiento también realiza supervisiones. Déjenme le platico qué clase de supervisiones son y qué es lo que está haciendo. Bueno, pues Raúl Morón Orozco, alcalde, ha dado la instrucción a la Dirección de Inspección y Vigilancia para notificar a todos los comercios no esenciales acerca de esta medida de no trabajar los que no son esenciales, además de sancionar a aquellos que hayan sido enterados y no acaten esta decisión. Hay que recordar que dentro de las clasificaciones de negocios no esenciales se encuentran negocios de giro A, son los de aparatos electrónicos, electrodomésticos, y Electra sigue abierto, ¿no? Electra nos decía Pepe Toño hace rato. Lo que pasa es que como en las mismas instalaciones de Electra está el Banco Azteca, incluso al interior, pues, híjole, ahí sí sería cuestión de que las autoridades estuvieran muy atentos, no importa que sea Salinas Pliego, Carlos Slim, quien sea, todos deben de acatar. ¿También quién? De Home Depot. Home Depot. De Home Depot está bien.
de Home Depot también dicen que también es de este señor, no, ¿verdad? Ay, yo dije, ingeniero, no me espantes, digo, sí tiene bastante billete, pero bueno, pues hay varios que están abiertos y que no son los esenciales, ¿no? Incluso si tú, amigo de las redes sociales, ves algo que esté abierto y que no es esencial, nos lo puedes reportar a través de internet. Estamos hablando de los bazares, artículos deportivos de piel, importaciones, galerías, joyerías, jugueterías, clínicas de belleza, venta y reparación de celulares y accesorios, ropa, sombrero, también cerrados. En el giro B son gimnasios, zapaterías, tapicerías, rotulistas, mueblerías, tatuajes, balnearios, cine, clínica estética, escuelas, instalaciones para fiestas, entre otros. Del giro C tampoco pueden estar abiertos restaurantes, bares, botaneros, clubes deportivos, sociales, servicio de esparcimiento de vehículos, discotecas, cervecerías y casinos. ¿Qué le parece esto en términos generales? Vamos a avanzar porque la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha dado a conocer lo siguiente. Ya lo habíamos informado hace unos días, pero hay que reiterar. Dice, no seas víctima de fraude. Hemos detectado una fanpage fraudulenta que ofrece vehículos a la venta utilizando imágenes del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahí está la página que es facebook.com/IMSS-CDMX Central. Es un fraude, no te dejes engañar, denuncia. Es la Policía Cibernética 01800-890-8106. 01800-890-8106. Ojalá que, bueno, pues estén al pendiente de todo esto que le estamos mencionando. Es un fraude y, bueno, pues hay que estar atentos. Mire, vamos a avanzar. En un instante vamos a tener la charla vía telefónica, la entrevista con el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Arroyo. ¿Por qué? Porque vamos a platicar con él. Es que la gente tiene muchas preguntas con el asunto del INE, de los servicios que da el Instituto Nacional Electoral, sobre todo de la credencial de elector o INE, como ahora le llaman. Cómo están trabajando, cómo están atendiendo, si están en línea y resolviendo las dudas. Bueno, pues en un instante vamos a tener esta charla, esta pregunta para que estés al pendiente. Antes quiero platicarte de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mañanera, como ha sido ya conocida, bueno, pues en las claves de la mañanera que le he comentado aquí en las noticias del día, hoy también transmitiendo para Radio Tele. Un abrazo para todos los televidentes de Radio Tele. En este martes 28 de abril, el presidente de México estuvo acompañado por Jorge Alcocer. Va a escuchar y va a ver en un instante la que se aventó el secretario de Salud en una frase que va a quedar para la posteridad. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Tenemos noticias para los amigos paisanos, para los hermanos paisanos, para que estén atentos. Por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Por Zoé Robledo, director general del Seguro Social, fíjese nada más. Él habló de la Administración General de Aduanas, propuso a Horacio Duarte Olivares como administrador general de aduanas. Hay que recordar que sustituyeron a Ricardo Agüed cuando dijo el presidente que todavía había mucha corrupción en las aduanas, pues rápido le dijeron adiós a Ricardo Agüed y está proponiendo a Horacio Duarte, que tendrá que ser ratificado por el Senado. De las cuestiones de la salud, habló de los 15.529 casos confirmados, de las defunciones. Habló López-Gatell de que la transmisión se ha hecho más lenta porque la población se ha mantenido en su casa. Sobre el tema del contagio de COVID-19, que en un instante le vamos a platicar, la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, pues se contagió de COVID-19 y él habló de ese asunto. Es la primera persona del gabinete cercano a López Obrador que se enferma de coronavirus. En un instante te voy a dar detalles de todo esto. Y bueno, pues el presidente habló de varios de los temas. Estos fueron los principales, por supuesto. Miren, vamos a avanzar. Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Tenemos lo de Marcelo Ebrard, ¿verdad? Marcelo Ebrard, rápidamente. Fíjese que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon publicó el día de hoy en la mañanera unos temas muy interesantes. Mire, mexicanos fallecidos allá en Estados Unidos por COVID-19, así como usted lo está escuchando. Fallecimientos, el gobierno de México dice, lamenta los fallecimientos de COVID-19, reitera el compromiso para proteger a los mexicanos en el exterior. Son personas mexicanas fallecidas, déjeme ver, 566. Estamos hablando que en Nueva York, donde se puso complicadísimo este tema,
La mayor parte han fallecido con 448, tan solo en Nueva York, 448. En California 32, Illinois 26, Colorado 11, Georgia 4, Iowa y Kentucky y Massachusetts 1, Michigan 3, Nebraska 1, Oregon 2, Pensilvania 5, Texas 3, Utah 1, en el estado de Washington 7, en Wisconsin 8 fallecimientos por COVID-19. ¿Qué le parece? Caray. Un abrazo solidario, por supuesto, a todos los hermanos paisanos. Y también tenemos otro gráfica que son los contagios y fallecimientos fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, en cuanto a los contagios, hay 49 contagios, 37 en Canadá, 37 contagios en Canadá. Fuera de Estados Unidos es el segundo país con mayor contagio, uno en Australia, uno también en Cuba, en España, en Irlanda, en Kenia, en Perú, República Checa, República Dominicana, Suiza, Tailandia, 2 en Italia. Y fallecimientos, 1 en Perú. Un mexicano en Perú lamentablemente ha fallecido por COVID-19 y es lo que se tiene respecto a estos temas. Caray, vaya situación tan complicada. Mire, ahora vamos a un par de videos porque en un instante vamos a ir a la charla con el vocal ejecutivo del INE, David Alejandro Arroyo, respecto a los trámites del INE, de la credencial de elector, entre otras dudas que pudieron haber tenido las personas en esta época de la pandemia respecto a todo esto. Vamos a escuchar a lo que es López-Gatell respecto a las cuestiones de cubrebocas. ¿Lo aprueba o no López-Gatell? ¿Qué dice respecto a este tema del cubrebocas y el uso que muchos gobernadores y muchas autoridades de salud están refiriendo y están recomendando? Vamos a escuchar una de dos que le tenemos para el día de hoy. Lo que es menos claro, y la evidencia todavía es inconclusa, es que las personas que no están enfermas, si utilizaran un cubrebocas, si eso resultaría en una protección para ellas mismas. Y en general, los distintos elementos de evidencia sugieren que no. Las razones las hemos comentado, tienen que ver, entre otras, con el hecho de que los virus respiratorios, o al menos pero muchos otros, se transmiten también por los ojos. Si las partículas infectantes caen sobre la conjuntiva, que es la membrana que recubre el espacio anterior de los ojos, ahí se pueden poner estas partículas de virus y ahí se contagia. Entonces, aunque uno tenga cubierto nariz y boca, si tiene descubiertos los ojos, también se puede transmitir por ahí. Pero cualquier persona en el espacio de la vida diaria se cansará, le va a dar calor, le va a irritar, le va a dar comezón y de manera inconsciente o consciente se va a tocar la cara para acomodarse el cubrebocas, para ponérselo de gargantilla, para quitárselo unas horas, para ponerse a comer. Y en ese momento ya no hay un efecto que podría ser útil y ya no lo es por estas razones. E incluso el tocarse la cara, posiblemente con unas manos que han sido contaminadas por otra persona que se estornudó en las mismas, le llevaría los virus a la vía respiratoria. Hicieron esta revisión rápida del uso del cubrebocas en el ámbito comunitario. Encontraron 4 de 6 revisiones sistemáticas que no encontraron reducciones de contagio asociadas con el uso de cubrebocas. Encontraron que 6 estudios experimentales no encontraron diferencia entre la probabilidad de contagio asociada con el uso de cubrebocas y solo un estudio estimó una reducción del 20% en la incidencia al asumir, sin tener una demostración directa, ni que sea aplicable a todas las sociedades, que 10 al 50% de la población usa correctamente el cubrebocas. En otras palabras, para pensar que esta evidencia sugiere el uso de cubrebocas, tendríamos que considerar que 10 al 50% al menos lo utilizara de manera consistente a lo largo de todo el día, con la misma calidad de cubrebocas, con el mismo estado de conservación del cubrebocas, sin tocarse la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conclusión de los científicos es: la evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorios. O sea, no es concluyente, quiere decir que, ¿o qué entendió usted?
que no lo recomienda, que sí lo recomienda, que sí reduce o no reduce la transmisión del COVID-19. Vamos a ver qué dice respecto a si aprueba o no aprueba estos decretos de pues utilizar de manera obligatoria el cubrebocas que algunas entidades de la República han realizado, incluyendo Michoacán. Vea usted. No me parece inconveniente que algunas autoridades sanitarias estatales, incluida la Ciudad de México, recomienden el uso de cubrebocas. Como hemos dicho, es un auxiliar. Pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de mitigación masiva, pues estamos desviando la atención y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas. Bien, ahí tenemos lo que dice, pues es López-Gatell, quien ha estado siendo habilitado como el vocero. Hay algunas portadas de algunas revistas que dicen que es el hombre del momento. Fíjese que esta revista, que aquí en México, sí es mexicana, creo, bueno, pues aquí en México, pues lo puso ahí como el hombre del momento, y algunas revistas internacionales de gran prestigio a los personajes del momento. ¿Sabe quiénes han puesto? Al personal médico, a los personales de salud, al personal de salud, a los médicos, a ellas, a ellos, a las enfermeras, a los enfermeros, a quienes están en la línea de fuego atendiendo a los enfermos de coronavirus. Ellos son los verdaderos personajes actualmente del momento, pero bueno, pues ya sabe usted. Hay de revistas a revistas y hay de publicaciones a publicaciones. Fíjese que nos han dejado en las redes sociales algunas preguntas para varios funcionarios en términos generales, pero del asunto del Instituto Nacional Electoral tenemos precisamente algunas preguntas que nos han comentado. Por eso mucho le aprecio al vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, que nos tome esta llamada. ¿Cómo estás? Muy buena tarde, mi estimado David. Muy buena tarde, Víctor, a ti y a todo tu importante auditorio. Gracias por tomar esta llamada. Pues vamos ahora sí que a la charla en plena pandemia. Bueno, pues las actividades del INE continúan. Ahorita nos vas a platicar cómo han estado realizando los trabajos, pero dentro de las preguntas que llegan, bueno, antes de ir a las preguntas, delegado, que me platiques, que me comentes, ¿cómo van las cosas en el INE? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente en plena pandemia para seguir laborando a favor, en este caso, de los michoacanos? Bueno, lo que en este momento estamos realizando todos los trabajadores del Instituto Nacional Electoral es atender las actividades que se pueden realizar vía remota, es decir, a través de equipos en los hogares de los propios trabajadores. Continuamos elaborando análisis, estudios, inclusive hicimos una prueba de voto electrónico. Estamos inclusive, por ejemplo, con el Instituto Electoral de Michoacán procesando un proyecto de convenio de apoyo y colaboración para las elecciones concurrentes. O sea, sigue habiendo actividades. Sí. Por supuesto, las que no se están realizando son las que requieren un trabajo de campo, un contacto directo con la ciudadanía, porque esto implica un riesgo potencial. Bien, pues sí, efectivamente, hay que tomar prevenciones en todos lados, hay que tomar medidas, y no se diga también en INE, aunque personas han comentado algunas preguntas, vocal. Por ejemplo, este asunto de que cuando se abrieran los módulos de atención ciudadana, obviamente, ¿cuál es la jerarquización en cuanto a los trabajos que va a tener que volver a atender INE una vez que pase esta pandemia? ¿Cuándo abrirían estos módulos? Bueno, el Instituto Nacional Electoral está sujeto a lo que digan las autoridades sanitarias para regresar a la normalidad o regresar con las previsiones del caso que nos establezcan.
En un principio habíamos señalado que el 19 de abril regresaríamos, pero las propias autoridades lo extendieron al 30 de abril. Sí. Luego, nuevamente las autoridades lo han extendido hasta que termine el mes de mayo. Entonces, en este momento estamos trabajando con la fecha 1 de junio, pero más bien el acuerdo que ha tomado el Consejo General del INE sobre esta y otras actividades es que es indefinido hasta que regrese la actividad una vez que se decrete por parte de la autoridad sanitaria que hemos salido de la emergencia sanitaria. Sí, les recuerdo, amigos de las noticias del día, que estamos preguntándole a David Delgado Arroyo, es el vocal ejecutivo del INE, lo que ustedes han hecho llegar tanto a sus redes sociales de INE como a las de un servidor en Víctor Americano. Hay gente que pregunta, vocal, que qué pasa si ya tenían fecha programada para recoger la credencial para votar y bueno, por la pandemia esto no pudo ser posible. Exactamente, cuando ya tenían cita ya establecida, en el momento en que a partir del 23 de abril se cerraron todos los módulos de atención ciudadana, pues lo que procede es esperar a que se defina ya una fecha exacta para la reanudación de los módulos y en ese sentido tendrá que volver a generar una nueva cita. No podemos partir de una reprogramación automática de nuestra parte porque no sabemos si el ciudadano tenga disponibilidad. Por eso es importante que el propio ciudadano vuelva a hacer su cita a través del 800-433-2000 cuando nosotros le digamos que ya se pueden hacer cita, o bien a través de www.ine.mx, pero hasta que nosotros anunciemos públicamente que se pueden volver a generar citas. Perfecto, y eso será, cuando eso suceda, amigos de las redes sociales, nos vamos a volver a enlazar con el vocal para que él nos lo platique aquí también en este espacio y en los diversos medios seguramente. Y si alguien no cuenta con la credencial para votar, el INE, y tiene que realizar algún trámite y le piden forzosamente ese requisito, cuestiones bancarios, apoyos sociales, ¿qué sucede? ¿Qué se le recomienda a estas personas, vocal? Bueno, pues lo que le recomendamos es que se identifique con algún otro documento oficial sí. Que la propia institución o empresa o instancia le requiera, porque de momento el servicio de módulos está suspendido por la emergencia sanitaria. Sin embargo, si se le extravió su credencial, aquí es algo importante, puede obtener vía internet de la página del INE una constancia de vigencia de su credencial e inscripción en el padrón. Sí tiene una copia de la credencial porque hay que ser muy cuidadosos de los dígitos que solicita la aplicación. Esto lo pueden ver en la página del INE, www.ine.mx, en credencial para votar, y ahí siguen a un vínculo que es verifica la vigencia de tu credencial para votar. Entonces ahí, dependiendo del tipo de credencial que tenga, se le solicita una serie de dígitos que deben de ser muy cuidadosos al llenar en el formulario por internet que se genera. Ahí tenemos esta orientación interesante, sin duda alguna. Y obviamente la pregunta que es muy recurrente, si la credencial para votar de las personas está vencida, ¿puede ser válida para estos trámites o de plano ya no? De plano ya no, ya que al vencimiento de la credencial se baja del padrón electoral. Okay. Y ya no es útil ni para votar ni para identificarse. Entonces, eso sí debe de ser muy claro. La credencial tiene una duración de 10 años y desafortunadamente, porque ahorita están cerrados los módulos, no es posible atenderlo. Ok, y una también que es inquietud, esto de si alguna persona extravió la credencial para votar en esta época de pandemia, tuvo algún, no sé, o algún robo o simplemente se le perdió, ¿cómo hacerle o dónde puede reportar o qué procede para que no hagan mal uso de esta credencial? Pues lo más importante es notificar el extravío al Ministerio Público. Sí. Y si fue robada, pues presentar la denuncia. De igual manera pueden marcar al 800-433-2000 para notificar su extravío o robo. El teléfono, ¿me lo puedes repetir, David, por favor? 800-433-2000.
Muy bien, es que lo estoy anotando aquí para ahorita subirlo a la transmisión que estamos haciendo en redes sociales y que la gente que tiene alguna duda, bueno, pues de una u otra forma pueda ser orientada. David, ¿algo más que quieras comentar a la gente respecto a estos temas del INE? Bueno, pedirle a la ciudadanía que tenga paciencia con el Instituto Nacional Electoral. Nosotros estamos haciendo prevalecer las condiciones sanitarias que las autoridades correspondientes nos han sugerido y de esta manera pues poner nuestro grano de arena para que la propagación no continúe en una escalada que puede ser peor. Entonces, por ello el INE pone su grano de arena y por eso le pedimos a la ciudadanía que tenga su paciencia y comprensión. Ya reanudaremos en su momento y con todo el profesionalismo que tiene el INE enfrentaremos pues todos los trámites que nos soliciten en su momento. Bien, es David Andro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en Michoacán, quien mucho le aprecio que haya tomado esta llamada telefónica. Gracias, vocal, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Víctor, a ti y a todo tu auditorio. Gracias, ahí tenemos esta charla. Recuerde que las noticias del día en este momento, bueno, estamos transmitiendo para las redes sociales y para americanovictor.com, martes y jueves a las 10 de la noche en Radio Tele. Un abrazo, un saludo muy atento a todos los televidentes de Radio Tele, porque martes y jueves a las 10 de la noche nos están observando a través de este canal que ha cumplido 10 años ya de estar transmitiendo de manera ininterrumpida. Bien, vamos a avanzar. Tenemos lo del secretario de Salud, ¿verdad? Híjole, de verdad, ayúdeme usted, amigo de las redes sociales, Jorge Alcocer, secretario de Salud Federal, ayúdeme usted a entender lo que quiso decir el secretario de Salud, que ahora veo y ahora caigo, ¿por qué no es él el que está a diario dando los partes informativos, como lo hace Hugo López-Gatell? No se le da. Sé que Jorge Alcocer es una eminencia, es una persona destacadísima en el área de la epidemiología, entre otras cosas, pero a la hora esta mañana de dar a conocer algunas cuestiones en asuntos de salud, por supuesto, le invito primero a ver y escuchar qué fue lo que dijo y ahorita platicamos. Como médico, pues les informo, temprano como deben ser los informes médicos, que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso, está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un camino que llevamos 3 meses o más en ello. Estamos desde luego, ustedes lo saben, en la fase 3 de esta lucha contra el SARS-CoV-2 y a una semana de esta fase de haberse declarado, hoy les informamos, tenemos que señalarles como dijera el señor presidente, nuestro guía en todo. Bueno, dice que no hay arritmias, que todo en orden, ni para arriba ni para abajo. Bueno, esas son las palabras que utilizó. Esperemos, de verdad esperemos que no llegue todo esto a terapia intensiva, de verdad, porque sería terrible. Ojalá, queremos creerle al secretario de Salud que el paciente en México está en buenas condiciones, dice, no hay arritmias. Yo no sé si el señor se entera también, sé que ha habido muchos logros, no es criticar por criticar, no es de manera sistemática, sé que ha habido logros y el gobierno federal ha hecho muchas cosas acertadas en esta época de la pandemia. Pero, ¿y los insumos que no llegan a los hospitales, al personal médico? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa, por supuesto, con los lugares que ha subido de manera exponencial y de manera impresionante los asuntos de COVID-19, de coronavirus? Los lugares donde no hay estos ventiladores mecánicos para poder apoyar de una manera adecuada a quienes se enfermen de coronavirus en los municipios. Así que, bueno, pues esperemos que no haya colapso, como nos han dicho en algunos hospitales de la Ciudad de México, que ya no hay lugar, ya no hay camas en algunos hospitales de la Ciudad de México. Y mientras todo esto sucede, sí provoca algo de ruido, válgame la expresión, de que el secretario de Salud diga que está en buenas condiciones, que no tiene arritmias, que está todo en orden. Bueno, esperemos que así sea, que no se le salga de las manos y que no lleguemos a terapia intensiva. La verdad, es importante eso que estamos comentando. Porque para entrar en este terreno de cuando se sale de las manos las situaciones,
Pues mire lo que sucedió. Lo que pasa es que vamos al asunto de la titular de la función pública. La titular de la función pública se llama Irma Heréndira Sandoval. Ella pues fue diagnosticada con COVID-19, al parecer el 20 de abril pasado. Es quien está ahí en su pantalla. Bueno, vamos a ver el siguiente fotografía, porque es importante que usted sepa cómo va todo este tema. Dentro de esto que le estamos informando, bueno, pues la función pública con una tarjeta informativa el 27 de abril, ayer, apenas ayer, dice, la Secretaría de la Función Pública informa que la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, titular de esta dependencia, se encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves, a pesar de haber recibido diagnóstico positivo por SARS-CoV-2 el pasado lunes 20 de abril del 2020. 7 días después lo dijeron. En estricto acatamiento a las recomendaciones médicas, desde los primeros síntomas, la secretaria Sandoval se ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico, sin dejar de atender a través de la vía remota todos los asuntos correspondientes a su cargo. Una vez que tenga la alta médica, la secretaria Sandoval Ballesteros retomará también la agenda de actividades que ameriten su presencia física. Y también ella, pues, tuiteó lo siguiente. Dice ella en su tuit, @Irma_Sandoval. Muchas gracias a todas y a todos por sus palabras de aliento. Yo estoy muy bien acatando las recomendaciones médicas, pero la fase 3 no es un juego. Hagan caso a las autoridades sanitarias, aléjense del virus de la desinformación, cuídense mucho, quédense en casa. Qué bueno que se está recuperando, Qué bueno que se está recuperando, qué bueno que está todo en orden, pero yo creo que la información debe darse en el momento. Se esperaron 7 días para informar. Aquí lo importante es que esté bien, pero es la primera secretaria o de nivel de secretarios del gabinete de López Obrador, del presidente, positivo de COVID-19. Vamos a estar al pendiente, no sé cuántas reuniones tuvo ella precisamente pues con el presidente o con alguien más de ahí del gabinete del presidente López Obrador. Bueno, así las cosas en este sentido. En cuanto al COVID-19 en el gabinete del presidente, ¿sí?, de López Obrador. Muy bien. Vamos a lo de Nueva Zelanda, ¿verdad? Fíjese que le platico esto. En Nueva Zelanda están presumiendo, así, tal cual, hemos ganado la batalla. La primera ministra de Nueva Zelanda celebró de esta forma tras enterarse de la cifra de que no ha habido nuevos casos de coronavirus. Ella es Jacinda Ardern. Ella obviamente pide precaución porque poco a poco van retirando las restricciones en Nueva Zelanda. ¿Por qué le pongo el asunto de Nueva Zelanda? Por lo siguiente. Ella dice que se le ganó la batalla a la pandemia del COVID-19 porque ya han registrado mínimas infecciones diarias, dijo la primera ministra precisamente, y que van a dar los primeros pasos al desconfinamiento, al ya no tener confinamiento obligatorio. No hay grandes contagios locales en Nueva Zelanda, hemos ganado la batalla, le dijo a periodistas. También dijo que hay un solo caso confirmado, algunos sospechosos, solamente un fallecido. Y ella pues implementó varios temas bastante restrictivos allá en Nueva Zelanda. Ella estuvo en un nivel que ellos le llaman de alerta 4, estuvo vigente durante 4 semanas. Este nivel 4 de confinamiento aplicó el cierre de todas las actividades y la cuarentena de la población, así como usted lo escucha. Obviamente poco a poco van a ir a la normalidad, pero fue bastante restrictivo las medidas que tuvieron allá en Nueva Zelanda y al parecer ya están saliendo avante de todo esto. Bueno, pues es la comparación que hace la prensa internacional. Vamos a avanzar, tenemos a Conrado Álvarez, qué gusto saludarte, Conrado. Información policíaca con todo y la pandemia. Bueno, siguen asuntos de inseguridad en Michoacán, en nuestro Morelia. Está al frente de la agencia Red 113 y mucho le aprecio todos los días que nos mande la información. Conrado, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarte, mi querido Víctor, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión. Y efectivamente, así como lo dices, Víctor, a pesar de que estamos en días de pandemia, pues continúan los hechos de violencia, principalmente en las ciudades que pues ya prácticamente es tema de todos los días este tipo de lamentables acontecimientos. Uno de estos lugares es la ciudad de Zamora, donde en una brecha que conduce a la población de Villafuerte fueron encontrados
los cuerpos sin vida de 2 hombres que están en calidad de desconocidos, mismos que presentaban impacto de arma de fuego. Fueron encontrados por habitantes de la zona, quienes de inmediato solicitaron el apoyo del personal de la Fiscalía General del Estado. De esta manera, pues los expertos se trasladaron al lugar y efectivamente confirmaron lo que la gente le reportó, que había 2 cuerpos baleados tirados en el sitio. Se inició la carpeta de investigación respectiva con relación a este tema. Los fallecidos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios respectivos y se espera pues que sus seres queridos acudan justamente a estas instalaciones para reclamar los restos de los fallecidos. También se presume que en este tema, Víctor, pues pudiera estar involucrada la mano de la delincuencia organizada, es decir, se cree que los asesinatos que referimos tienen que ver con la pugna entre grupos delincuenciales antagónicos. En otra información, otra de las ciudades también golpeadas por la violencia es la ciudad de Uruapan, donde una mujer fue encontrada muerta, baleada, estaba tirada en un camino rural en las inmediaciones del sitio conocido como El Toril. La víctima vestía únicamente una pijama de color rosa. Al lugar acudió también el personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones sobre este tema. Al momento todavía se ignora cuál es el móvil de este asunto, pero se espera que con las pesquisas que ha emprendido la Fiscalía el asunto sea esclarecido. En otra información, comentarte que también en Uruapan gatilleros rafaguearon la bodega de una funeraria, así como lo escuchó usted, y a raíz de esta situación, pues un trabajador del lugar resultó herido, afortunadamente no de gravedad, sufrió un rozón en una parte de su humanidad, fue atendido por unos paramédicos, posteriormente llevado a un nosocomio a ser valorado por los doctores. El nombre de la funeraria no fue revelado por los guardianes del orden, pero sí se confirmó que es una bodega que pertenece a una conocida empresa funeraria de Uruapan. Tampoco se reveló el nombre del agraviado, pero aparentemente era un vigilante del lugar. Mi querido Víctor, es un gusto, como siempre, poder charlar contigo, poder participar con este programa y, por supuesto, también saludar a todo tu público. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias a Conrado Álvarez. Al contrario, Conrado, a ti, a la agencia, por supuesto, Red 113, que está al pendiente de toda la información policíaca, pues las 24 horas del día. Miren, no hemos podido coincidir ni en un cafecito con Conrado. Ahora que acabe todo esto de la pandemia, a lo mejor podemos hacer porque hay mucha chamba. Gracias, Conrado. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Mira quién se conectó con nosotros, mi estimado ingeniero Lobato, Marcos Knapp. El viernes, mi estimado Marcos, te mandé un mensaje de felicitación de cumpleaños. Mi estimado amigo, director, gracias por estar pendiente de este informativo. Un abrazo. Es incierta la cantidad de años que ha cumplido. No es cierto, es joven, es un jovenzuelo. Y le mando un abrazo y pues parabienes, que salgamos pronto de esta. Cumplir años en medio de la pandemia. Voy a buscar un videíto de López-Gatell donde él dice, no sé si lo recuerdan amigos de las redes sociales, que cantando las mañanitas, un extracto de las mañanitas, es el tiempo justo que debe durar el lavado de manos, ¿sí? Como yo creo que a mí me va a salir muy mal, mejor lo busco y mañana se los pongo, porque sí está en las redes sociales y empieza a cantar López-Gatell las mañanitas y dice, y tan así, ya te puedes lavar las manos, el tiempo de la estrofa de las mañanitas. Bueno, un abrazo a mi estimado Marcos Knapp. Ahora que pongamos lo de López-Gatell, te lo vamos a dedicar a ti y a todos los cumpleañeros que están en medio de la pandemia cumpliendo años. Mire, la videocolumna, precisamente el derecho a la ciudad del doctor Salvador García Espinosa. Ya sabe usted que cada martes en americanovictor.com, tú amigo de las redes sociales, usted amigo que está al pendiente, puede leer esta columna tan interesante del doctor García Espinosa. Aquí nos da un adelanto. ¿Qué tal amigos que nos siguen a través del portal de Víctor Americano? Queremos este martes 28 de abril invitarlos a leer nuestra columna El Derecho a la Ciudad. En esta ocasión la hemos intitulado Las 5 cosas que AMLO ignora de los arquitectos. Y es a raíz de unas declaraciones que realizó el presidente de México el pasado jueves 23, a propósito del anuncio de créditos para la vivienda. Si gustan, escuchemos. Pero así van a ser también los créditos para vivienda, de manera directa, sin intermediarios.
para que el que recibe un crédito de vivienda nos ayude a administrar bien su crédito, que contrate para darle trabajo a maestros, albañiles, a trabajadores. Ya no necesariamente tiene que ser una empresa a la que le da el dinero por la corrupción. Y si lo hace el beneficiario, va a ser mucho mejor. Esto es un cambio. ¿Por qué no se actuaba así? Por la corrupción. Y se justificaba o se utilizaba como excusa, como pretexto, de que la gente no tenía conocimiento técnico y que necesitaba la asesoría de los ingenieros. Bien. Bien, ahí tenemos en americanovictor.com, puedes encontrar la columna del doctor Salvador García Espinosa para que la busques, por supuesto, es interesante. Gracias a los amigos de Radio Tele, estamos en Eje Político, en Radio Tele, martes y jueves a las 22 horas. Mando un abrazo muy atento a los televidentes. Gracias a todos los amigos de las Noticias del Día con un servidor. Gracias a nombre del ingeniero Miguel Ángel Lobato en la producción. Soy Víctor Americano. Nos vemos, nos escuchamos aquí en la siguiente. Las Noticias del Día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo.